Al hablar de fortalecimiento, primero tenemos que hablar de psicología comunitaria, quien, según Marixa Montero, se encarga de desarrollar, fomentar y mantener el control y el poder de la comunidad, asumido como algo interno y no externo. Este fortalecimiento se observa desde los trabajos iniciales en 1970. Por ejemplo, Escobar, quien fue un pionero de la psicología comunitaria, en su modelo psicológico social plantea el desarrollo a partir de las necesidades de la comunidad. Aquí entra a jugar un papel importante el fortalecimiento, que se señala como una vía fundamental para el desarrollo y la transformación de las comunidades, donde es importante la participación de los individuos, el apoyo de sus cualidades y el fomento de sus capacidades, para que logren por sí solos transformaciones positivas que mejoren su calidad de vida. A través del control, la participación y las decisiones de la comunidad en las cuales se exigen procesos de fortalecimiento. Debido a ello, en 1980 se acuñó una palabra denominada empowerment. Su traducción más fiel sería potenciación o fortalecimiento. En torno a esta palabra y sus neologismos innecesarios se discutió sobre su significado, variando entre empoderamiento, apoderamiento y potenciación. Pero sus significados se quedaban cortos y no explicaban el hecho en sí, por lo cual se deja el término fortalecimiento, del cual se va a hablar más adelante. Con base a la noción de empowerment y con lo que la mayoría de autores acuerdan, se establecen ciertos elementos fundamentales que permiten describir un proceso de fortalecimiento de la comunidad, que son: la participación. Es el elemento fundamental para el desarrollo de los miembros de la comunidad, en función de sus objetivos generados a partir de las necesidades y estrategias colectivas. Conciencia, también tomado como concientización de los fenómenos comunitarios. El control, sobre circunstancias de orden social, los recursos y el autocontrol de los individuos. Poder, referido al poder social que ejerce la comunidad. Politización. La politización genera eficacia en el cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos. Autogestión. Se basa en la autonomía de las acciones y la toma de decisiones concernientes a la comunidad. Compromiso. Concierne el sentimiento ético de apego y obligación por parte de la comunidad para producir beneficios para todos. Desarrollo. Este desarrollo es de recursos poco o nada usados por la comunidad, el mejoramiento de los que están en uso y la capacidad para plantear estrategias y soluciones. Y por último, la identidad social, que lleva consigo todo lo que ya hemos mencionado y a su vez genera valores, creencias y se expresa en el desarrollo histórico. En esta parte vamos a hacer énfasis en 3 temas diferentes. El primero son las definiciones que existen del fortalecimiento, la segunda son los componentes y la tercera son los procesos que se dan en el fortalecimiento. Existen varias definiciones de fortalecimiento comunitario, pero estas que vamos a mencionar pueden cambiar a partir de las circunstancias temporales y espaciales. La primera a mencionar es por Frances Cato. Él habla de capacitación y participación utilizando el concepto potencial y utiliza el empowerment como el desarrollo de la ciudadanía y el proceso de rehabilitar personas menos privilegiadas, es decir, desarrollar sus puntos fuertes en vez de centrarse en debilidades para así generar un cambio comunitario. La segunda definición a mencionar es dada por Sánchez Vidal. Él menciona que el empowerment es permitir, capacitar, autorizar, dar poder sobre algo o alguien para hacer algo. Seguido de esto se encuentra Rapaport. Es el primero en usar el término y utilizarlo. Menciona que es el proceso por el cual las personas, organizaciones y comunidades potencian la capacidad de controlar sus propias vidas, manejar asuntos de su interés, y para esto es necesario e importante crear las condiciones para que esto se dé. Es por esto que el papel del psicólogo comunitario es acompañar y facilitar estos procesos, y no que se vean como expertos o directores de control. Otra definición un poco más general, como es la definición en Latinoamérica, se entiende por fortalecimiento a un término colectivo, liberador en el control y el poder, que siempre deben estar centrados en la comunidad, en sus miembros y cómo estos construyen su propia realidad. No deja de lado instituciones que hacen parte de la comunidad, sino que el centro de todo debe ser acción y decisión. Tiene que haber ciudadanía fuerte, consistente y crítica para que las políticas sociales puedan lograr máxima efectividad, generando desarrollo y no darle paso al clientelismo y a la dependencia.
Dos autores también hacen su aporte a la definición. Zimmerman y Rappaport dicen que es una conexión entre el sentido personal y deseo de voluntad de actuar en espacio público, añadiendo aspectos cognitivos, motivacionales y de control. Y finalmente, en el campo que mayor referencia escuchamos es la psicología comunitaria. Lo define como el proceso mediante el cual los miembros de una comunidad desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar la situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos. El segundo tema es el componente del fortalecimiento. Existen tres componentes. El primero de ellos se entiende como intrapersonales. Hace referencia a cómo la persona cree que tiene la capacidad de participar en un sistema social o político. Es una autopercepción y se entiende como sentido de control, ya que es un sistema de creencias. El segundo componente es el interactivo, que es la transacción que existe entre la persona y el ambiente, que las capacitan para intervenir y dominar sistemas sociales y políticos. Para este componente se tienen y deben tener en cuenta conocimientos, conciencia crítica y capacidades para la toma de decisiones. El tercero de ellos es el componente comportamental, las cuales son acciones específicas llevadas a cabo para influir sobre el ambiente social y político. Y por último son los pasos en el proceso de fortalecimiento. Este es el último tema a tratar. El primero de ellos es ser en relación con el mundo, no sentirse alejado ni aislado del mundo. La segunda es tener una comprensión crítica de nuestro mundo de vida y se define como la función que ejerce el individuo. Y el tercero, con el que finalizamos los pasos de este proceso, es diseñar estrategias y recursos. En esta parte vamos a hacer énfasis en tres temas diferentes. El primero son las definiciones que existen del fortalecimiento, la segunda son los componentes y la tercera son los procesos que se dan en el fortalecimiento. Existen varias definiciones de fortalecimiento comunitario, pero estas que vamos a mencionar pueden cambiar a partir de las circunstancias temporales y espaciales. La primera a mencionar es por Frances Cato. Él habla de capacitación y participación utilizando el concepto potencial y utiliza el empowerment como el desarrollo de la ciudadanía y el proceso de rehabilitar personas menos privilegiadas, es decir, desarrollar sus puntos fuertes en vez de centrarse en debilidades para así generar un cambio comunitario. La segunda definición a mencionar es dada por Sánchez Vidal. Él menciona que el empowerment es permitir, capacitar, autorizar, dar poder sobre algo o alguien para hacer algo. Seguido de esto se encuentra Rappaport. Es el primero en usar el término y utilizarlo. Menciona que es el proceso por el cual las personas, organizaciones y comunidades potencian la capacidad de controlar sus propias vidas, manejar asuntos de su interés y para esto es necesario e importante crear las condiciones para que esto se dé. Es por esto que el papel del psicólogo comunitario es acompañar y facilitar estos procesos, y no que se vean como expertos o directores de control. Otra definición un poco más general, como es la definición en Latinoamérica, se entiende por fortalecimiento a un término colectivo, liberador en el control y el poder, que siempre deben estar centrados en la comunidad, en sus miembros y cómo estos construyen su propia realidad. No deja de lado instituciones que hacen parte de la comunidad, sino que el centro de todo debe ser acción y decisión. Tiene que haber ciudadanía fuerte, consistente y crítica para que las políticas sociales puedan lograr máxima efectividad, generando desarrollo y no darle paso al clientelismo y a la dependencia. Dos autores también hacen su aporte a la definición. Zimmerman y Rappaport dicen que es una conexión entre el sentido personal y deseo de voluntad de actuar en espacio público, añadiendo aspectos cognitivos, motivacionales y de control. Y finalmente, en el campo que mayor referencia escuchamos es la psicología comunitaria. Lo define como el proceso mediante el cual los miembros de una comunidad desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar la situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos. El segundo tema es el componente del fortalecimiento. Existen tres componentes. El primero de ellos se entiende como intrapersonales. Hace referencia a cómo la persona cree que tiene la capacidad de participar en un sistema social o político. Es una autopercepción y se entiende como sentido de control, ya que es un sistema de creencias. El segundo componente es el interactivo, que es la transacción que existe entre la persona y el ambiente, que las capacitan para intervenir y dominar sistemas sociales y políticos. Para este componente se tienen y deben tener en cuenta conocimientos, conciencia crítica y capacidades para la toma de decisiones. El tercero de ellos es el componente comportamental,
las cuales son acciones específicas llevadas a cabo para influir sobre el ambiente social y político. Y por último son los pasos en el proceso de fortalecimiento. Este es el último tema a tratar. El primero de ellos es ser en relación con el mundo, no sentirse alejado ni aislado del mundo. La segunda es tener una comprensión crítica de nuestro mundo de vida y se define como la función que ejerce el individuo. Y el tercero, con el que finalizamos los pasos de este proceso, es diseñar estrategias y recursos funcionales para los roles sociales o políticos.